Estaba muy triste, perdí a un familiar. En ese tiempo no contaba con nadie. Me sentía solo. Tenía un vacío dentro de mí. Estaba muy triste, me sentía sola. Tenía ansiedad. Lo perdí todo. Estaba en el hospital. Y en ese momento solo me preguntaba: hoy estoy súper contento de que ustedes estén acá, pero también porque estamos transmitiendo para Global Online, así que alrededor del mundo hay personas conectándose. Sean ustedes bienvenidos también a este servicio. Y quiero comenzar con una confesión y quiero involucrarlos a ustedes en esa confesión porque te quiero dar la oportunidad de que te confieses. En algún momento de tu vida, sea de niño o de adolescente, ¿falsificaste la firma de tus padres? Vamos, sé honesto. Te va a hacer libre, vamos, te va a hacer libre. ¿Quiénes lo hicieron? Oye, yo les tengo que ser sincero y me voy a confesar, yo falsifiqué la firma de mis padres, aunque eso no trajo consecuencias. Porque eran que si permisos del fútbol, eran cosas buenas, ¿cierto? Ahora, ¿qué tal cuando nosotros falsificamos la firma de Dios? ¿Has falsificado la firma de tu Padre Celestial? Y sabes, a veces hemos falsificado la firma de Dios para poner un final feliz en muchas de nuestras conversaciones, en muchas de nuestras interacciones, sobre todo en aquellas cosas que se asocian con la fe. ¿Por qué? Porque nos gusta. Porque queremos creer que la fe viene con garantías de este mundo. Y andamos en la fe diciendo, si Dios o si yo, entonces Dios. Si yo, entonces Dios. O, si vamos un poco más específicos, sería, si yo hago, Dios debe. Oye, si yo voy a la iglesia, entonces Dios debería. Si yo me entrego, entonces Dios debe. Si yo... Y vamos, ya tú sabes. Pero ¿cuántas veces hemos usado esa firma? ¿Y sabes por qué usamos la firma y por qué falsificamos la firma de Dios? Porque eso vende. Y te lo digo como comunicador, como predicador, como pastor. Es más fácil decirle a la gente, vamos, salgan, porque Dios ha prometido que lo que tú pises con la planta de tus pies te pertenece. Y eso es buenísimo y la gente sale entusiasmada, pero ¿qué tal si esa promesa no era para ti? No es para ti o no se va a cumplir. ¿Cómo terminaría tu relación con Dios? ¿Cómo terminaría entonces la historia que el pastor dijo que se iba a cumplir en mi vida? Y pasa por el simple hecho de que nosotros creemos. Pero la verdad es que desde el principio la gente ha creído. Pero ¿sabes en qué creían? Que la peor cosa posible le ocurrió a la mejor persona posible. Piénsalo, un hombre que no hizo nada malo, fue acusado falsamente, fue ejecutado de la forma más vergonzosa y dolorosa. Y en esos días, los que estaban detrás eran los líderes religiosos, que estaban celosos de ese hombre. Pero ¿sabes qué también pasó? Que Dios no eximió a su propio hijo de pasar por circunstancias difíciles. ¿Qué podemos esperar nosotros de Dios? Bienvenidos a la segunda parte de esta serie. Una serie que hemos llamado ¿Y dónde está Dios? ¿Cómo me aferro a Dios cuando parece que Dios no se está aferrando a mí? Y puede que ahora tú te encuentres en esas circunstancias, que tú estés intentando aferrarte a Dios, que quieres mantener tu fe, e incluso puede que tú estés viniendo hoy porque quieres recuperar tu fe. Pero parece que Dios no responde. ¿Dónde está Dios cuando pasan esas cosas como las de Mérida? Exploramos la cuestión de esto que estamos hablando, comenzamos a cuestionar. ¿Qué hacemos cuando nuestras circunstancias parecen apuntar a que Dios no está ahí? ¿En algún momento te has preguntado, ¿y dónde está Dios? ¿Será que Dios me ama? ¿Qué dicen las circunstancias acerca del amor de Dios? ¿Qué dicen las circunstancias acerca de la presencia de Dios?
¿Qué dicen las circunstancias acerca de la existencia de Dios? Y todos tenemos la tentación de sacar conclusiones apresuradas acerca de Dios. Sacamos conclusiones rápidas acerca de Dios basándonos en nuestras circunstancias. Si son positivas, si son negativas, sacamos conclusiones. Si las cosas van bien, entonces pensamos que Dios es bueno, ¿sí o no? Tú nunca has pensado que Dios es malo cuando las cosas van bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? Nos estamos preguntando dónde está Dios. Nos preguntamos, ¿qué puedo hacer para que las cosas vayan bien? Y luego viene una pregunta como esta. ¿Por qué Dios bendice a todos los demás? ¿Por qué Dios bendice a unos y a otros no? ¿Por qué bendices a aquel y no a mí? Y entramos en un tema de comparación y creemos que Dios ama más a unos que a otros. Y decimos, ¿por qué no a mí? ¿Y sabes por qué viene esa confusión? Viene por lo que oímos. Y muchas veces oímos a comunicadores, a predicadores, a pastores, a gente que está en mi posición declarando cosas. A veces los pastores, los predicadores firman con el nombre de Dios promesas que Dios nunca hizo. Y parte de la razón es la forma en cómo los predicadores entendemos y utilizamos la Biblia. Y el problema es cuando mezclamos los pactos. Si tú vienes hoy por primera vez, quiero ser súper específico, me quiero detener, quiero que lo entiendas. Cuando hablamos de antiguo pacto, de nuevo pacto, si tienes tiempo en la iglesia y no lo comprendes, voy a detenerme para que tú también lo puedas comprender. Y si tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia y lo comprendes, quiero que lo refuerces. Lo cierto es que cuando tú tomas tu Biblia, está dividida en dos. El Antiguo Testamento, es decir, el Antiguo Pacto, y ese pacto tiene que ver con Dios y el Antiguo Israel. Un pacto donde el 100% del pacto tiene que ver con el pueblo de Israel, es decir, con algo anterior a nosotros. Y donde llevó a ese pueblo a sacar esta fórmula. Si yo hago, Dios debe. O como era todo un pueblo, entonces sería, si hacemos, Dios hará. Cuando tú lees todo el Antiguo Testamento, te das cuenta que era así. No era un pacto con individuos, era un pacto con una nación. Era un pacto entre Dios y una nación. Los líderes de Israel entonces marcaban el rumbo. Cuando los líderes eran fieles, cuando el pueblo veía a esos líderes fieles, entonces el pueblo prosperaba. Dios los bendecía, les daba tierra, les daba hijos e incluso le daba protección contra desastres naturales. Pero cuando los líderes violaban los términos y condiciones de Dios, la nación sufría. Dios juzgaba y castigaba a todos. Dios los juzgó a ellos. ¿Cómo lo sé? Porque tú ves en el Antiguo Testamento que hubo juicios militares. Entonces los juzgó militarmente, económicamente, geográficamente. El antiguo Israel sabía los términos de Dios y lo sabían observando sus circunstancias. Era un contrato, era un pacto nacional y los líderes eran responsables. Eran responsables de guiar a la nación de una manera específica. Y para evidencia de eso tú puedes leer entonces Éxodo, puedes leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes y te darás cuenta. Los profetas le dijeron a los reyes que se arrepintieran nacionalmente. ¿Por qué? Porque estaban adorando dioses extranjeros. Y les dijo, ¡ey, por ahí no es! ¿Para qué? Para evitar el juicio de Dios. Porque era un pacto nacional entre Dios y el antiguo Israel. Si tú empiezas a comprender esto, entonces no vas a mezclar los pactos. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros y el nuevo pacto? ¿Qué de los que hemos aceptado la invitación de Dios a participar en el nuevo pacto? Porque ni tú ni yo somos del pueblo de Israel antiguo. Ni tú ni yo nacimos en Israel. Tú y yo no somos judíos. Nosotros somos parte del nuevo pacto, uno que estableció Jesús, donde no nos fijamos en las circunstancias para determinar cuál es la posición ante Dios, nuestra posición ante Dios. No estamos preguntándonos si Dios nos ama, si está con nosotros o si se preocupa por nosotros. Porque si nosotros nos fijamos en un único acontecimiento que tuvo lugar en una colina fuera de las murallas de Jerusalén, entonces nosotros vamos a poder estar bien. ¿Y sabes cómo se llama eso? La crucifixión.
Si nosotros empezamos a ver a través de la crucifixión y la resurrección de Jesús, entonces vamos a poder entender muchísimas cosas. Porque Dios envió a su Hijo para pagar por todos nuestros pecados. Jesús eliminó todo obstáculo entre tú y el Padre. Antes necesitaban un sacerdote, un sumo sacerdote que intercediera por ellos, que fuera y presentara ofrenda por las demás personas y que se presentaran delante de Dios como intermediario. Y sabes, cuando encontraban que el pueblo iba mal o que el sacerdote estaba mal, incluso morían. Le amarraban una cabullita aquí, un mecate, tenían unos cascabeles y si dejaban de sonar los cascabeles fue que murió en la presencia de Dios y tenían que sacarlo. Tú y yo no necesitamos eso, porque Jesucristo quitó los obstáculos para que tú y yo pudiéramos tener comunión con el Padre. Entonces tenemos que entenderlo para poder conducir nuestra vida de la forma correcta en medio de las circunstancias. El Padre puede amarte incondicionalmente, no importa lo que tú hayas hecho. Amigo que estás aquí, si no te consideras un seguidor de Jesús, nuestro Padre Celestial te ama. Escucha tus oraciones sin importar tu pecado. Tú que tienes tiempo viniendo y has cometido uno que otro error, Él también escucha tus oraciones sin importar tu pecado. Él interviene, Él te consuela. Él quiere tener una relación correcta contigo, que tú puedas tener una relación correcta con el Padre, para que nunca nos detengamos a preguntarnos, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios se preocupa por mí? ¿Será que Dios está conmigo? Pero cuando entonces tenemos personas que nos enseñan y mezclan los pactos, nosotros empezamos a combinar las promesas de la alianza, la antigua hecha entre Israel y Dios y la nueva hecha entre Dios y toda la raza humana. Los cristianos empezamos a fijarnos en nuestras circunstancias y empezamos a olvidar ese hecho que ocurrió en un lugar específico, que debería darnos esperanza. Y algunos pudieran decir, oye José, ¿tú cómo que no crees en el Antiguo Testamento? Creo en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué creo en el Antiguo Testamento? Porque Jesús lo citó, porque Jesús dijo que era verdadero, porque eso abrió el paso para que viniera el Mesías. Pero a donde te llevo es, no mezcles los pactos. Yo acepto la explicación de Jesús, acepto la explicación de Pablo en relación a estos pactos, porque son claras. Incluso Jesús estableció un nuevo pacto entre Dios y la raza humana y lo dejó claro durante la última Pascua. Veamos lo que dice Lucas 22:20. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto que dice, ok, ya este no es, hay algo nuevo. Es algo que se extiende para todas las personas, que se derrama por ustedes. Jesucristo derramó su sangre por ti, por mí, por todos. El antiguo pacto tenía fecha de caducidad. Y el apóstol Pablo recordaba constantemente a los gentiles, a ese pueblo como nosotros que no somos judíos, que no estábamos incluidos en el pacto de Dios con Israel. ¡Ey! Ese no es su pacto. Para ser más específicos, y para que tú puedas ser más específico, las promesas del antiguo pacto no son tus promesas. Y tú dices, ¿y entonces? Las tuyas son mejores. Las tuyas son mejores. Aunque a primera vista pareciera que no son tan buenas. Aunque a primera vista no sean las más alentadoras. Tus promesas, las que te prometieron a ti, las que me prometieron a mí, las que nos prometen a nosotros, las que Jesús dejó para ti y para mí, son mucho más prometedoras. No prometen tanto en esta vida, pero prometen eternidad. Y son las mejores promesas. ¿Sabes por qué? Porque las prometió Jesús. ¿Y sabes qué te prometió? Vida eterna. ¿Sabes qué te prometió? La comunión con Dios, con tu Padre. Eso sí te lo prometió. Veamos lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 9:15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Si tú y yo podemos estar en algo claros, es que hay un nuevo pacto que nos involucra a nosotros y que eso tiene una herencia eterna, porque Jesús la prometió. El pacto de Dios
con el pueblo de Israel no prometía la vida eterna. Tú y yo podemos estar claros de algo, que hay algo después de esta vida, que hay una eternidad después de esta vida, que la muerte no nos va a detener. ¿Sabes por qué? Porque la muerte no detuvo a Jesús y Él dijo, yo voy a estar con ustedes, regresaré por ustedes. ¿Sabes que la mayoría de los judíos antiguos no creían en una vida después de la muerte? ¿Sabes por qué? Porque las escrituras, sus escrituras no lo enseñaban. Habían teorías, pero los expertos no estaban en sintonía, porque no estaban de acuerdo los expertos. E incluso en una ocasión un líder educado le preguntó a Jesús, y eso lo vimos hace unos domingos atrás, donde dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y lo leíamos en Lucas 18:18. Jesús había podido replicar, ¿acaso tú no has ido a la sinagoga? ¿Cómo me vas a preguntar esas cosas? Y el hombre hubiese podido responder, sí, pero es que nuestros líderes no están de acuerdo con todo esto. ¿Sabes por qué? Porque los saduceos enseñaban que no había vida después de la muerte. Pero los fariseos decían que algunas personas podían tener vida después de la muerte. Pero sus textos religiosos no hablaban de ello. Por eso llega Jesús y comienza a hablar de la vida eterna. Una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Jesús comienza y allá en el camino para una comunión con el Padre, sin obstáculos. Nuestra promesa está anclada en el nuevo pacto de Jesús. Si tú no lo encuentras allí, tienes que tener cuidado, porque lo vas a empezar a buscar en otra parte. Vas a buscar experiencias religiosas, porque te desvías del camino correcto. ¿Y qué pasa? Que corres un riesgo. Corres el riesgo de sentirte decepcionado por la falta de voluntad de Dios para cumplir una promesa que nunca ha hecho o que nunca ha hecho para ti. Tendrás la tentación de hacer lo que hacía el antiguo Israel, porque ese pueblo debía hacer algo. Vamos a caer en la tentación de juzgar la presencia de Dios. Entonces vamos a juzgar la presencia de Dios por las circunstancias. Tendrás la tentación de juzgar la fidelidad de Dios por tus circunstancias. Vas a caer en la tentación de dudar del amor de Dios porque las circunstancias te dicen Dios no está presente. No nos fijamos en las circunstancias para determinar nuestra posición ante Dios. Nos enfocamos en un acontecimiento único. Dios permitió que su Hijo fuese entregado, que muriera para pagar por tus pecados, por mis pecados y para asegurarnos que estemos conscientes y que podamos estar bien con Dios. Pero, y aquí viene un pero, y es algo importante, pero hay una promesa del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que no nos hicieron a nosotros. Escúchame bien, no nos las hicieron a nosotros, pero aplica para ti y para mí. Y eso precedió en cientos de años al pacto de Dios con Israel. Fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y quiero que lo veamos en una línea de tiempo, donde Dios llama a Abraham y le dice, quiero que vayas a algún lugar en el que nunca has estado antes. Y hace ese llamado a Abraham. Entonces eso lo llamamos el pacto abrahámico. Y ocurre 2000 años antes de Cristo. Luego hay otro pacto, que es el pacto que entonces Dios hace con Moisés, ahí en Sinaí. Pero eso ocurre un tiempo después. Pero cuando Dios le dice a Abraham, voy a hacer algo que nunca he hecho antes, y luego viene el siguiente pacto, este pacto no era lo que Dios iba a hacer. En el año 1400 antes de Cristo, cientos años después de ese pacto que hizo con Abraham, Dios establece su pacto con Israel a través de Moisés. Pero Dios hizo una promesa a Abraham, una promesa que no se cumplió con ese pacto. Una promesa que se cumple mucho tiempo después, se cumple 2000 años después, cuando nació un rey, cuando nació el Mesías, cuando nació Jesús. Y el autor de Hebreos nos los va a explicar un poco más adelante. Y yo quiero que miremos los próximos pasajes bíblicos teniendo en cuenta esas promesas. Dios prometió bendecir al mundo a través de Abraham y lo hizo 2000 años después, cuando nació un rey. Cuando nació Jesús.
Y entonces ahí vino el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto viene con cosas mejores, con promesas mejores. Si tú tienes esto en mente, entonces vas a poder salir de aquí diferente. Diferente. Jesús quiere que tú comprendas el nuevo pacto. Ahora, el autor de Hebreos lo aborda directamente, hablando de todas las personas que antecedieron o que estuvieron entre esas alianzas. Y lo hace tratando de repasar las circunstancias de los actores claves entre Abraham y Jesús. Y él dice algo como que hay tantos que se me acabaría el tiempo para enumerarlos a todos. Eso quiere decir que hubo muchas personas que sufrieron, que pasaron, que quizás perdieron la fe en el camino, pero también resalta otros que el autor consideran los paladines de la fe. Y esto es lo que dice el autor. Vayamos entonces allí a lo que dice Hebreos 11, del 32 al 40. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe, ¿qué hicieron o qué vieron ellos por la fe? Dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas. Suena bien, ¿no te parece? Mira lo que esa gente hizo. Ellos escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y aquí sería extraordinario que yo cerrara. Y sabes que ese Dios ha prometido lo mismo para ti, así que sal y conquista, escapa del filo. Pero esa promesa no es para ti. Suena bonito, pero no es para ti, perdóname. Perdónenme los que aplaudieron, se sienten decepcionados en este momento. Pero sí o no que se escucha chévere, sí o no que nos sacaría de la iglesia. ¿Cuántos son? ¿Cuántos me tocan? Eso es, ese Dios está conmigo. ¿Y sabes cuál es la parte que no nos gusta tanto? Lo que continúa diciendo el autor de Hebreos. Otros, en cambio, fueron torturados. ¿Quieres lo anterior? Esto también es parte de lo anterior. ¿Quieres el combo? ¿Lo quieres con el juguetico? ¿Qué quiere de bebida? Pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Sigue diciendo, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. A ver, ¿quién quiere las promesas de Dios? ¿Sí o no que ahora no suenan tan buenas? Lo profundizo un poco más, dice, fueron apedreados, aserrados por la mitad. A ver, ¿quién quiere? ¿Alguien quiere las promesas de Dios? Asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Y me encanta esta frase. El mundo no merecía gente así. Gente que anduviera sin rumbo por desiertos, por montañas, por cuevas, por cavernas. Ahora voy un poco más allá. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Entonces, el autor de Hebreos, que está escribiendo a un pueblo judío, le está diciendo, ¿sabes qué? Todas esas personas no vieron la verdadera promesa. Y esto sucedió por alguna razón. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos. Porque estaban incompletos. ¿Sabes quiénes faltaban? Nosotros. Para que no fueran perfectos sin nosotros. Y aquí hay algo más. Y es algo espectacular para que tú te lo lleves en la mente, en tu corazón. Dice, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Sabes qué le está diciendo el autor de Hebreos? Judíos que están aquí. Yo entiendo todo aquello, yo entiendo todo esto, pero Dios prometió algo más. Dios quiere darte algo más. Y eso algo tiene que ver con que ha preparado algo mejor para ti, para mí. Pero luego nos marca el camino para que caminemos sobre esa senda. Porque entonces tenemos que pasar al capítulo 12. Y en el capítulo 12 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, y voy a detenerme acá, porque todas estas personas fueron fieles, están en el cielo, fueron hombres y mujeres que nunca dejaron de confiar, que nunca dejaron de seguir,
que nunca dejaron de creer, pero que tampoco interpretaron las dificultades como ausencia de Dios. ¿Sabes por qué esas personas forman parte del cuadro de honor de la fe? Porque las dificultades no les hicieron preguntarse dónde está Dios en este momento. Entonces, sobre este telón, sobre esta escena, sobre ese fondo está nuestra fe. ¿Cómo deberíamos responder nosotros a las dificultades? ¿Qué deberíamos hacer cuando viene la pregunta ¿y dónde está Dios? Entonces el autor de Hebreos nos marca el camino. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos que quitarnos. Estamos rodeados. ¿De qué? De pecado. Cualquier cosa que te impida comprender que Dios es fiel, que Dios está contigo, necesitas desprenderte de eso. Necesitas quitarte el pensamiento, es que Dios me ha abandonado. Dios no te ha abandonado. Él sigue estando contigo. Solo que tienes unas expectativas probablemente en una promesa que no fue hecha para ti. Despréndete de esos pensamientos, no permitas que los momentos difíciles te alejen de Dios. Muchas personas se alejan de Dios en los momentos difíciles. Y alejarte en los momentos difíciles no hace tu vida mejor, solo la hace más complicada. Y después que nos despojemos, después que nosotros nos quitemos todo lo que nos estorba, ¿en algún momento has corrido con un morral bien pesado? ¿Has caminado con un morral pesado? ¿Has caminado con unas pesas en la mano, con un paracaídas abierto? ¿Has caminado en algún momento como eso? Tú sientes que quieres, pero te frena. No puedes ir al ritmo que pudieras ir. Así es el pecado en la vida de las personas. Por eso nos está diciendo, oye, si tú quieres ser alguien que viva de una manera diferente la fe, necesitas deslastrarte de eso. ¿Para qué? Para que podamos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dios tiene algo para ti. Por eso quitó los obstáculos para que te relaciones directamente con Dios. Porque Él quiere mostrarte, porque Él quiere alinear tu corazón, tu pensamiento, tu espíritu con su corazón, con su pensamiento y con su espíritu. Y puede que tú estés en un tramo donde las cosas van bien, donde no hay obstáculos en el camino y las cosas van bien. Bueno, necesitas perseverar en esos buenos tiempos, porque la vida no siempre es de buenos tiempos. Van a venir los malos tiempos, pero tienes que recordar que ese mismo Dios que te está permitiendo ir en bajada, también va a estar contigo cuando estés de subida, cuando las cosas parecieran no acabarse, cuando las circunstancias no parecen favorables. Porque vas a tender a abandonarlo. Vas a tender a abandonar la relación con tu Padre Celestial cuando las cosas no vayan bien. Pero quizás para alguien aquí puede que las cosas no vayan bien, porque estás en un tramo donde está presente el divorcio, donde ya en la familia se está hablando de divorcio. O a lo mejor te sientes como el hijo pródigo, que hiciste algo malo y Dios te desechó y quiero acercarme, pero no sé cómo, José. A lo mejor estás en una crisis de salud y la vida no va tan bien en tu salud. Y la vida no va tan bien porque perdiste el trabajo por culpa de otra persona. O porque las circunstancias, unas que tú no elegiste, te están golpeando fuertemente financieramente. Porque la vida alrededor no está yendo tan bien. Y estás viendo a través de las circunstancias. Y ahí estás preguntando, ¿y dónde está Dios? Si le preguntas a Pedro, a Pablo, a Juan, ellos te dirían, recuerda la promesa de Dios a Abraham. Piensa en todo lo que pasó desde Abraham hasta Moisés y desde el Antiguo Testamento hasta Belén, donde el rey nació. Y nació porque Dios lo envió, pero lo envió para ti, para mí. Creció para ser tu Salvador. Él puntuó a favor de ti, por amor a ti. Fue a una colina a las afueras de Jerusalén para que tú pudieras tener esperanza y no te enfocaras en las circunstancias, sino en el hombre que fue clavado en el madero, que luego murió, fue sepultado, resucitó y dijo, yo regresaré por ustedes. Y el autor de Hebreos lo sigue diciendo así. ¿Quieres correr la carrera con perseverancia?
¿Quieres alcanzar lo que está por delante? Entonces fijemos la mirada en Jesús. Y esto no es una teoría, no es una charla de predicador para que salgan ustedes de aquí inspirados. Es el autor de Hebreos que lo está diciendo. Pero también lo puedo corroborar porque me siento con algunos de ustedes y ustedes me cuentan cómo Dios ha obrado en su vida cuando han puesto la mirada fija en Jesús. Y sus historias me han hecho elevar mi fe. Yo he visto personas para las cuales no había un final feliz, pero Jesús pudo intervenir porque esas personas fijaron la mirada en Jesús y las cosas cambiaron drásticamente. ¿Por qué? No por lo que hicieron, sino por en quién confiaron. A lo mejor tú estás hoy caminando por el valle de sombra o de muerte. Pero te digo, sigue confiando, sigue creyendo, sigue aferrándote a Dios, aun cuando parezca que Él no se está aferrando a ti. A lo mejor no te explicas por qué no hay una explicación en tu vida y por qué Dios está distante. Si estás pasando por eso, y basado en lo que dice el autor de Hebreos, quiero decirte, el mundo no es digno de ti. Porque tú eres una persona que haces las cosas bien, que estás confiando y aún así las circunstancias son adversas. Y sabes que yo te entiendo. ¿Sabes qué? Yo te entiendo. ¿Sabes por qué? Porque a mí la vida no me ha ido muy bien en los últimos 10 años. Me casé con una ilusión, me casé con un panorama, con un plan. Íbamos caminando los dos según lo que habíamos querido y que Dios iba respaldando. Habíamos trabajado cada uno en su vida. Habíamos adquirido lo que creíamos necesario para dar el paso. Nos casamos y después de un tiempo, cuando íbamos a buscar casa, sufrimos una estafa y nos quedamos sin nada. Tuvimos que vender los 2 automóviles que teníamos para poder pagar una deuda en medio de una estafa. Y éramos servidores del Señor y ¿sabes qué? Entonces empezamos a mezclar las promesas. Dios, nosotros somos tus servidores, tú has prometido que... Y terminamos decepcionados porque Dios no respondía. Dios comenzó a responder. Abrió puertas para que yo trabajara afuera de la iglesia. Me estaba yendo bien. Pero en la iglesia las cosas no iban tan bien porque sentía decepción. Porque sentía que las cosas no iban de la forma correcta. Porque Dios no estaba respondiendo como yo quería que respondiera. Caímos en lo más profundo financieramente. Después de mucho tiempo, nuevamente nos tocó andar en rutas. Nació nuestra hija y no teníamos automóvil. Después de usar perfumes que nos agradaban, ya después nos bajábamos olorosos a Humo Boss. Salíamos olorosos a gasolina Herrera, del rapidito, porque ya tú sabes cómo es eso, ¿no? Y las cosas no iban tan bien. Decidimos hacer un viaje y en el viaje creíamos que íbamos a encontrar la respuesta de Dios y solo miraba al cielo y le decía, ¿dónde estás? Porque no te siento, porque no te veo, porque veo que mi vida no está marchando bien. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? ¡Ninguna! Así que yo comencé a interpretar la vida y dije, ok, me está yendo bien con este equipo profesional, me está yendo mal en la iglesia, yo me equivoqué de llamado y decidí renunciar. Primero renuncié delante de Dios, después quise hacer una carta para renunciar delante de los pastores. No me dio chance porque vino la pandemia. Y en medio de la pandemia, donde nosotros vivimos, si se va la energía eléctrica, no hay señal de teléfono. No había internet, sino unos años después. Y en medio de la pandemia, lo único que nos sostenía, que era enseñar, que era cantar, que era ayudar a otras personas, se había desmoronado y tampoco estábamos enseñando, tampoco estábamos
cantando, o por lo menos mi esposa, no estábamos aportándole a la gente, nos sentíamos solos, nos sentíamos aislados, nos sentíamos incomprendidos, y eso reforzó el haber pensado en renunciar. Y nos recordamos que teníamos que poner la mirada fija en Jesús. Y fuimos a Él. Y hoy doy gracias a Dios que no renunciamos. Porque de lo contrario no pudiera estar aquí, haciendo lo que me apasiona y viviendo en el llamado de Dios. Había interpretado las circunstancias, había juzgado a Dios, había sacado conclusiones apresuradas acerca de Él, de su fidelidad y de su amor, basado en las circunstancias. Sé que todavía no ha terminado, pero mi corazón es diferente. Pero tu historia es diferente, pero mi historia es diferente. Tú y yo podemos interpretar las circunstancias de manera diferente si ponemos la mirada en Jesús. Y cuando lo hacemos, la fe de muchos va a crecer a través de ti y a través de mí. Porque hay una gracia que no podemos experimentar hasta que la necesitamos. Hasta que estamos allí en lo más profundo, es que sentimos la mano rescatándonos, la gracia rescatándonos. Pero no sabemos hasta que la necesitamos. Pero siempre ha estado disponible para cuando la necesitemos. Simplemente que las circunstancias te hacen perder la perspectiva. Y quiero irme de vuelta a Hebreos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesús es la razón por la que podemos tener confianza. Podemos tener confianza en nuestra fe porque Él inició nuestra fe y la va a perfeccionar. Él prometió que te va a perfeccionar hasta el final de los días. Él prometió que estará contigo hasta el final de los días. Eso sí lo prometió para ti, eso son buenas noticias. ¿Y cuál es el punto del autor? Fija tu mirada en Jesús, no en las circunstancias. Fija tu mirada en Jesús y no en las circunstancias. Fija tu mirada en Jesús, en tu Salvador y no en las circunstancias. ¿Y por qué poner la mirada en Jesús? ¿Quién es Jesús? Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Soportar la cruz era una circunstancia difícil. Él pidió auxilio y ¿sabes qué hizo el Padre? Se escondió. Él sintió lo que tú y yo sentimos. Y cuando ponemos la mirada en Jesús, Él dice, yo te comprendo, yo estuve allí, pero no termina allí. ¿Y sabes por qué soporté la cruz? Lo hice para ti, hijo. Lo hice por ti. Ahora Él tuvo que hacer una intervención. Cuando soportó la cruz, menospreció la vergüenza, porque morir en la cruz era vergonzoso. Era para criminales, era para gente que tenía cadena perpetua porque habían hecho las cosas mal. Él menospreció la vergüenza, menospreció lo que eso significaba. Es como si Jesús te estuviese diciendo, imagínatelo colgado allí en el madero, diciendo, ¿y este es todo lo que tienes, vida? Vamos, este es todo lo que tienes. Porque hay algo del otro lado. Porque esto que está ocurriendo no es nada. Porque Él sabía y estaba mirando más allá, estaba mirando la eternidad. Él estaba mirando la gloria del Padre. Y por eso Él pudo soportar la cruz, menospreciar la vergüenza. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahí está Jesús. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tantas circunstancias difíciles. Así que consideren a aquel que perseveró frente a la adversidad. Tuvo oposición por parte de los pecadores. ¿Y sabes para qué? Para dejarnos un ejemplo para ti y para mí. Hay un para qué. Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. ¿Sabes por qué Jesús lo hizo? Para que tú lo mires a Él y no te canses.
está tocando la puerta del divorcio, fija la mirada en Jesús. Para que veas que no vas a perder la fe. Para que veas que puedes avanzar a pesar de. No te está yendo bien financieramente. No te está yendo bien con los hijos. ¿Te parece complicado el mundo? Fija la mirada en Jesús. Porque Él no se cansó. Y Él quiere que tú lo mires para que no te canses ni pierdas el ánimo. Vamos, ¿hay alguien en esta sala que ha querido dejar la fe? Que ha dicho, ¿sabes qué? Le voy a dar las últimas oportunidades a Dios. No mires las circunstancias. Mira a Jesús. ¿Para qué? Para que no te canses ni pierdas el ánimo. Para que no te apartes. Y aquí está la invitación. La invitación que nos hace el autor de Hebreos es: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pongo la mirada en Jesús, que se sentó ahí a la diestra de Dios Padre. Y pongo ahí la mirada y me acerco confiadamente. ¿Por qué con confianza? Por quien está sentado en ese trono. El Hijo está junto al Padre intercediendo por ti. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque tú le importas. Él se entregó por ti porque tú le importas. Es primera vez que vienes, quiero decirte que tú le importas. Tienes tiempo viniendo, tú le importas. Estás pasando por momentos difíciles, tú le importas. La vida no va bien y has caído en pecado, tú le importas. La vida va bien y no sabes hasta cuándo, tú le importas. Él ha estado allí. Él ha sentido lo que tú has pasado, pero quiere que te acerques confiadamente al trono de la gracia. Y aquí está la invitación al nuevo pacto. Porque Él quiere darte, Él quiere que tú recibas. Dios quiere darte lo que necesitas. ¿Y sabes qué necesitas? La misericordia. Encontrarás la gracia que nos ayude oportunamente. ¿Y eso es suficiente, José? Sí, eso es suficiente. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre ha cumplido. Solo que cumple en sus tiempos, no en los tuyos. Por eso necesitamos fijar la mirada en Jesús, fijar la mirada en nuestro Padre Celestial para recibir de su misericordia, de su gracia. Y si tú no estás tan seguro, yo quiero demostrártelo con todos los que estamos aquí en la sala. Quiero que observes en esta sala algo. Quiero que observes, si tú estás online, quiero que veas. Y a lo mejor comentes allí, oye, yo estoy de pie, o es verdad, a mí me ha pasado. Aquí hay una multitud de testigos que han experimentado la gracia sustentadora de Dios en circunstancias extraordinarias. Si ese eres tú, si recuerdas que has experimentado la gracia y la misericordia de Dios a favor de ti, de tu familia, de tu matrimonio, yo te pido que te pongas en pie. Como una muestra de que Dios ha estado presente en tu vida. Al levantarte, tú eres un testigo de la misericordia y la gracia de Dios. De que al poner la mirada en Jesús, entonces las cosas cambian. Ahora, quiero hacerte una pregunta a ti que no te pusiste de pie. ¿Quisieras recibir una dosis de esa gracia sustentadora de Dios en este momento? Si es así, puedes ponerte en pie también. Si tú quieres recibir de esa gracia, de esa misericordia, puedes ponerte en pie. Y esto que vamos a hacer se convierte en el reto de la semana. Esto que vamos a hacer es lo que, si tú lo haces durante toda la semana, te anclará la esperanza y disipará la pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Qué vamos a hacer durante la semana? Memorizar. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahí donde está Jesús, donde está el Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Para qué? Para recibir misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. ¿Sabes por qué decidí continuar mi camino? Porque recibí la misericordia y la gracia oportunamente. Puedo ver la misericordia y la gracia de Dios en mi vida. Si estás de pie, tú la puedes ver en tu vida. Y si te pusiste de pie, la verás a partir de ahora en tu vida. Pon la mirada fija en Jesús. Él ve, Él sabe, Él se preocupa por ti.
su gracia, su misericordia y su fuerza están a disposición de aquellos que la piden. Pero no pidas por otra cosa. Pide misericordia y gracia, porque la misericordia y la gracia te ayudarán oportunamente. Y ese es el nuevo pacto, de que tienes un Jesús que te comprende y que está dispuesto a abrir los brazos para ti. ¿Qué tal si oramos para que esa misericordia, esa gracia sigan con nosotros? Para que se presenten en tu vida y para que disipe la pregunta: ¿y dónde está Dios? Querido Padre, te damos gracias. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias por marcar el camino para nosotros. Ayúdanos a poner nuestra mirada fija en el autor, en el iniciador, en el consumador, en el perfeccionador de nuestra fe. Ayúdanos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque allí obtendremos misericordia. Obtendremos la gracia que nos ayude oportunamente. Tú eres un Dios que nunca llega antes ni después, sino que llegas a tiempo. Jesús, ayúdanos a comprender las circunstancias y a poner nuestra mirada fija en ti. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a mantenernos alineados en pensamiento, en sentimiento, en acción contigo. Creemos que tú tienes lo mejor para nosotros en la eternidad. Pero mientras estamos en esta tierra, muestra tu gracia y tu misericordia. Gracias por este nuevo pacto, Jesús. Gracias por entregarte por nosotros. Y gracias por no quedarte en las circunstancias, sino en que venciste todo para darnos salvación y vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por haber venido. Salgan, disfruten de la gracia y nos vemos para la tercera parte de ¿Y dónde está Dios? Bye bye.